Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil y hoy traigo un vídeo que puede ser conflictivo porque la pregunta en sí misma es ¿por qué somos cada vez más pobres? Am, Vamos a intentar explicar esa sensación de por qué no llegamos a fin de mes, cuánto más va a durar esa sensación, cómo de mala va a ser y al final, para que no sea todo horroroso, vamos a hablar de cosas que son positivas, ¿no? Donde hay, pues, determinadas cosas que nos pueden alejarnos de esa sensación de ser cada vez más pobres y que no sea solo malas noticias siempre. Bueno, en primer lugar, y antes de entrar en el desarrollo del tema, la solución, un poco las cosas positivas que hay dentro de esta crisis que está llegando, eh, las voy a desvelar en las últimas diapositivas. Espero que aguantéis esos 20-25 minutos que suele durar la exposición. Y ya veis la viñeta, ¿no? El coste de los alimentos, los tipos de interés, lo que está pasando en los mercados. Realmente, antes de entrar en materia propiamente dicho, siempre hago este repaso porque veo que es continuo el intento de estafa. Yo jamás os voy a poner que me llaméis a un Telegram, que me escribáis a un WhatsApp, que os pongáis en contacto conmigo para que os dé recomendaciones ni nada parecido. Es totalmente una estafa basada en suplantación de identidad, porque veréis mi imagen, pero realmente no soy yo. Con lo cual, tanto si es en esta red social como en otras, no caigáis en la tentación de pensar por un minuto que soy yo el que os está pidiendo este tipo de información. Uh, Vayamos ya al tema, ¿no? Se están alineando los astros, da la sensación de que hay un conjunto de factores macroeconómicos que nos ponen en una situación realmente complicada. ¿A qué me refiero? En primer lugar, la inflación, algo de lo que hablamos todos los días en el telediario, en la prensa, lo estamos viendo en las redes sociales. ¿Cómo nos afecta? Nos afecta porque suben los precios de aquellas cosas que son indispensables. Por ejemplo, la gasolina, la electricidad, la alimentación, cuando ponemos en marcha la calefacción o el aire acondicionado. Si agregamos toda esta información de cómo suben los precios de todos estos componentes, de repente descubrimos que la inflación en Europa ronda el 8%. ¿Qué quiere eso decir? Pues que nos cuesta un 8% más de lo que nos costaba hace un año el comprar este tipo de productos, que en muchos casos son productos básicos y por tanto no podemos evitar. ¿Qué otro factor dentro de la alineación cósmica nos está afectando negativamente? El incremento del coste del dinero. ¿Por qué? Porque el tipo de interés no deja de ser ni más ni menos que cuánto nos cuesta pedir prestado. Y quien más, quien menos, todo el mundo tiene en algún momento algún préstamo, bien sea para pagar la casa, un préstamo hipotecario, bien sea para comprar un coche o para llevar a cabo pues un desembolso que no tienes en este momento el dinero y que necesitas que te lo anticipen como préstamo, por ejemplo, para consumir, ¿no? Para hacer un viaje, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema? Aquí veis la evolución del coste del Euribor a lo largo de los últimos años. Estos son, cada línea corresponde a un año: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 y 2022 es la línea rosa. Y dices, vale, hemos tenido que vivir o convivir, mejor dicho, con una subida tan estratosférica del Euribor en términos de velocidad en los últimos 5 años. No, jamás. ¿Cuánto ha subido? Realmente el Euribor ahora mismo está a 1,10. Dices, vale, es una subida muy grande, por eso os he puesto el gráfico para que lo comparéis con lo que ha pasado otros años. Dices, no, jamás hemos visto esto. ¿Tiene un impacto directo? Sí, claro, tiene un impacto, por ejemplo, en el tipo hipotecario. ¿Por qué? Pues porque vuestras hipotecas, las nuestras, van a ajustarse si están a tipo variable, he dicho las nuestras por incluirme. Yo la mía, lo que he hecho últimamente ha sido a tipo fijo, a unos tipos históricamente bajos, por cierto. Pero la realidad es que hay muchos ciudadanos que tienen todavía la hipoteca variable, con lo cual lo que les cuesta pagar mes a mes depende de cómo evolucione esa curva del Euribor, que ya veis cómo está subiendo, pese a que todavía el Banco Central Europeo ni siquiera ha cometido la primera prometida subida de tasas de interés de 0,25%. Y dices, vale, entonces lo que va a implicar esto es que el coste de la hipoteca cada vez va a ser más alto. Digo, sí, ahí tenéis un ejemplo que he sacado directamente de internet, ¿no? Una hipoteca media de 180.000 euros con vencimiento a 25 años
un Euribor del 0,50 y un diferencial del 1%, dices, ¿qué pasa con las distintas casuísticas, ¿no? Con el Euribor de junio 2022, la nueva cuota mensual será de 715,75 euros. Quienes revisen anualmente, con el Euribor en junio de 2022 van a pagar una cuota de 693,66, lo que quiere decir que les supone una subida de 76 euros al mes, un total de 913 euros al año. Quienes revisan semestralmente, con el Euribor de junio de 2022, pagaban una cuota de 638, con lo cual supondrá una subida de 77,5 o lo que es lo mismo 930 euros al año. Es decir, cada vez tenemos que destinar más parte de nuestra renta familiar a pagar las cuotas. Si esto se alarga y sigue subiendo el Euribor al ritmo, esperemos que no sea este ritmo tan brutal, pero si siguiese subiendo a este ritmo, la situación para el ciudadano normal va a ser cada vez más dura. Por un lado hemos hablado de las presiones de inflación, cada vez cuesta más pagar por los mismos bienes y servicios, luego nos están drenando capacidad adquisitiva porque destinamos una parte de nuestro ahorro a cubrir el incremento del coste que tiene las cuotas que tenemos que hacer frente de nuestros préstamos y por supuesto luego tenemos la percepción de riqueza. Evidentemente, esto que llaman los anglosajones wealth effect es algo que hace referencia a cuánto vale tu patrimonio, y el patrimonio muchas veces está expresado en inversiones en tu propia casa e inversiones en mercado financiero. Puede ser bolsa, pueden ser bonos. ¿Cuánto vale la suma de todo aquello que posees? Normalmente esa valoración es dinámica. Hay momentos en que la casa vale más y tus inversiones en bolsa están con valoraciones muy positivas y hay otros momentos en que es distinto. Por tanto, esta caída de un 25%, he escogido un índice de renta variable mundial, esta caída de un 25% quiere decir que en cuestión de unos meses has perdido el 25% del valor de tus activos financieros si lo tenías invertido en un fondo de este estilo. Para ponerlo en contexto, cuando tuvimos la pandemia, ya veis que las caídas superaron el 30%. Pero está claro que nos están apretando desde muchos frentes, ¿no? Inflación, coste del dinero, valoración de nuestras inversiones y esa caída de un 25% siempre y cuando no hayas tomado el riesgo máximo y te hayas metido en productos que tienen mucha más volatilidad. Porque claro, Bitcoin desde máximos ha bajado un 74% y algunos disparates como Dogecoin, por ejemplo, ha bajado ya un 93% desde máximos. Por tanto, quiere decir que mucha de la gente que a lo mejor entró tardíamente en este tipo de inversiones está perdiendo en términos porcentuales muchísimo más que lo que podría estar perdiendo desde máximos absolutos en la bolsa. Y dices, bueno, me estás poniendo un panorama súper feo, Pablo. Entonces la pregunta es, ¿puede algo más estropearse? Dices, hombre, claro, podrías perder tu trabajo, eso sería dramático, teniendo en cuenta lo ajustados que estamos ya para llegar a fin de mes. Y dices, bueno, ya, pero ¿por qué me voy a tener que preocupar del trabajo? Y dices, hombre, porque en principio, cuando hay un ciclo recesivo, el desempleo tiende a subir. Entonces ya, bueno, pero no estamos en un ciclo recesivo. Yo miro aquí esta gráfica y veo que el crecimiento en la zona euro es muy positivo, es muy bueno. Digo, ya, pero esto va a cambiar. ¿Cómo lo sabes? Digo, bueno, pues porque lo que estamos viviendo, y ahora lo explicaré, con la subida del coste del dinero y la lucha contra la inflación, no va a permitir que siga habiendo crecimiento económico. Pero antes de llegar ahí, ¿cómo puedes demostrar que cada vez que hay una recesión el desempleo sube? Digo, pues mirando la historia, ¿no? Cada vez que el mercado desacelera su crecimiento, el desempleo sube. Cada vez que entramos en recesión, el desempleo se dispara para arriba. Esta es la crisis financiera, esta es la crisis periférica en Europa, también desata una subida enorme del desempleo, y esta es la situación del COVID. Y dices, pues mira aquí, Pablo, la verdad es que se hundió la economía y sin embargo el desempleo apenas subió. Claro, en Europa implantamos programas tipo ERTE, que significa que prohibíamos a las empresas despedir a los trabajadores. A cambio, ¿qué hacíamos? El gobierno cubría parte del coste de tener a los trabajadores en su casa. Es decir, manipulamos el funcionamiento normal del mercado de manera que no se percibió como una situación dramática desde el punto de vista de desempleo,
pero es una situación totalmente artificial, que está financiada por los gobiernos que se han endeudado de forma masiva para llevar a cabo esos programas. Si no, el desempleo habría subido muchísimo más. ¿Cómo qué? Pues como pasó en Estados Unidos, que ante la recesión por el COVID, fijaos dónde se fue la tasa de desempleo, a niveles de 15%. Pero también hubo con la recesión del 2008 una subida fuerte del desempleo, y esta caída, que generó solo algún trimestre negativo después del pinchazo de la burbuja.com, también desató incremento en el desempleo. Por tanto, no es difícil entender que si hay una recesión económica, el desempleo va a subir. Dices, vale, entonces la clave es si va a haber o no va a haber recesión económica. Efectivamente, esa es la gran pregunta, la que todo el mundo se está haciendo en este momento. En esta viñeta que he encontrado en internet, que me ha parecido curiosa y a la cual le he cambiado el texto, estábamos todos tan deseosos de que acabase el problema del COVID, las olas del COVID, para volver a la normalidad, que no nos hemos dado cuenta que para sortear la ola del COVID hemos generado tales desequilibrios a nivel económico que ahora amenazan con, primero, una inflación desatada y, en segundo lugar, para luchar contra la inflación, una gran recesión. Creo que esto define bastante bien la situación en la que nos encontramos. Y dices, vale, pero a mí me gustaría que me expliques de alguna forma por qué crees que por luchar contra la inflación vamos a generar recesión. Digo, porque cada vez que hemos incrementado el coste de financiación o el coste del precio del dinero, generamos desaceleración económica y en muchos casos recesión económica. Dices, vale, ¿me lo puedes mostrar con gráficos? Digo, sí, claro. Aquí tenéis los tipos de interés de Europa a 10 años. Hemos escogido dos países con economías sólidas como Alemania y Francia, y dos países con economías endebles como España e Italia. Y dices, vale, ¿y qué me estás mostrando aquí? Digo, pues que cada vez que se ha incrementado el coste del dinero, hemos visto cómo la economía se desaceleraba. Y cuando el incremento ha sido suficientemente grande, hemos entrado en recesión. Y cuando se ha producido, en este caso, fijaos que la situación es muy curiosa, porque los dos de arriba son España e Italia, los dos de abajo Francia y Alemania. Hay un periodo en el que ambos suben el coste de financiación, pero luego ¿qué ocurre? Que todo el mundo empieza a comprar deuda de los países sólidos y no quiere saber nada de la deuda de los países malos. Y ahí se produce la crisis periférica, que también acaba, como no, con una recesión económica. Luego tuvimos una gran subida en términos de coste, pero no en todos los países. Fijaos cómo aquí apenas sube, solamente afecta a Italia, y eso provoca una desaceleración. Y luego llega el COVID, que trastoca todo el juego, cambia un poco los parámetros en los que hacemos nuestros análisis, y ahora estamos viviendo esta subida del coste de financiación que no tiene precedentes en velocidad en cuanto a los últimos años, y la pregunta es, ¿va a afectar o no va a afectar al crecimiento económico? Señores, claro que va a afectar. De hecho, el propio Banco Central Europeo te está diciendo que va a haber una gran desaceleración económica, porque cada trimestre reduce sus previsiones de crecimiento para los próximos trimestres. Por tanto, no es que lo diga yo, es que lo están diciendo las propias fuentes oficiales, que casi siempre son tremendamente optimistas. Por tanto, el escenario que hay detrás probablemente es peor que lo que nos cuentan. Dices, y en Estados Unidos podríamos hacer una alusión similar, es decir, cada vez que ha subido el coste de financiación a 10 años, ¿se ha producido una situación complicada en la economía? Veámoslo. Aquí tenemos la fuerte subida y la desaceleración económica. Fuerte subida, desaceleración económica. Fuerte subida, recesión. Fuerte subida, recesión. Pequeña subida, desaceleración. Pequeña subida, desaceleración. Luego llega el COVID, que de alguna manera trastoca todo y que provoca una de las peores recesiones que se recuerdan en los últimos 100 años, y ahora estamos acometiendo una subida mucho más fuerte de la que hemos tenido recientemente, tanto en tamaño como en velocidad. Y la pregunta es, ¿va a provocar eso que caiga el crecimiento por debajo de cero y por tanto haya recesión? Yo creo que la probabilidad es altísima. Dices, vale, ¿por qué crees que se va a volver a cumplir esa especie de relación, ¿no?, entre subir el coste de financiación, provocar una gran crisis económica o al menos una desaceleración profunda? Digo, porque cada vez estamos más endeudados. La deuda sobre el PIB en Estados Unidos nunca había estado tan alta. La deuda sobre el PIB en Europa nunca había estado tan alta, y la deuda sobre el PIB en Japón nunca había estado tan alta, simplemente por marcar algunas economías de las más importantes. Entonces, ¿eso qué supone? Pues básicamente lo que supone es que la sensibilidad que tenemos a las variaciones de los tipos de interés
es mucho mayor que antes, porque cuanta más deuda tienes, cualquier pequeño cambio en el tipo de interés te angustia más, genera que tengas que pagar muchos más intereses. Como la deuda está en máximos, entiendo que si antes ya pasaba esto con mucha menor deuda, ahora esa subida de tipos con más razón va a tener una probabilidad de provocar una recesión profunda. Dices, vale, pero a cambio me contarás algo bueno. Digo, sí, claro, la inflación va a remitir. Dices, entonces, por fin, ¿podemos decir que la inflación está marcando picos? Yo creo que sí. Dices, vale, pero eso es muy buena noticia. Digo, sí, entre otras cosas porque lo que tienes que pensar es que cuando calculamos la inflación, el dato de CPI en Estados Unidos o el IPC en Europa, comparamos año contra año. ¿Qué quiere decir? Que para junio el punto de partida de comparación es junio del año pasado. Y dices, vale, es que ya estábamos aquí, estábamos por encima del 5%. Digo, claro. Y para finales de año ya estarás comparando con datos de casi el 6-7%. ¿Qué quiere eso decir? Que comparas sobre una base cada vez más alta y por tanto la percepción de que la inflación no sigue subiendo a un ritmo exorbitado, sino que empieza a normalizarse, evidentemente va a ser una sensación estadísticamente real, pero en el ciudadano no vas a notar ninguna mejoría, no vas a notar que realmente te devuelven capacidad adquisitiva. Si miramos la descomposición de la inflación, lo que vemos es que hay componentes que han tardado mucho en empezar a subir, como pasa por ejemplo con el sector servicios, que todavía se está encareciendo de forma generalizada, o algunos componentes como energía, pero luego hay otros, como veis aquí, que en Estados Unidos han empezado ya a estabilizarse o incluso a remitir. Por tanto, es algo que va a ocurrir. La pregunta no es tanto si va a pasar, sino a qué vamos a cambiar, ¿no? Es decir, el momento en que dejemos de preocuparnos de la inflación, es que ya vemos la luz, digo, no, empezaremos a preocuparnos por el problema que habrá desatado la lucha contra la inflación, que es la desaceleración económica y el riesgo de que eso acabe en recesión. Y dices, bueno, vaya viernes me estás dando, todo son malas noticias. Digo, no, hay que ver la situación como un ciclo, ¿no? Es un ciclo que tiene fases y de cada fase aprendemos algo y lo comparamos con el pasado y luego al final os contaré dónde está la parte buena de estas cosas. Y dices, bueno, la inflación actual 8,6 en Estados Unidos. Es altísima. Dices, sí, pero no estamos como a los niveles del 14% contra los que tuvo que luchar el presidente de la Reserva Federal, Volcker, en aquella época de los 80, o en los 12% de la década de los 70. Digo, ya, pero es que para luchar contra el 14% de inflación de los 80, Volcker puso los tipos de interés en Estados Unidos por encima del 20%. Dices, wow, 20%. ¿Cómo están hoy? Al 1,5, 1,75%. Dices, bueno, ya, pero esto es una locura. Digo, sí, pero la deuda en esta época era de un 30%, ahora tenemos una deuda que es casi del 130%, con lo cual no necesitamos subir tanto los tipos de interés. De hecho, no podríamos subir los tipos de interés ni por asomo tanto como eso antes de provocar un descalabro económico sin precedentes. Con lo cual, sí, en el mes próximo sabemos que la Fed va a subir mínimo 0,50, tal vez 0,75, con lo cual vamos a tener los tipos por encima del 2% seguro. Aún así sigue siendo un escalón muy muy bajito comparativamente a la inflación que tenemos. Pensad que para luchar con inflaciones del 12 los tipos, mirad dónde estaban, para luchar con inflaciones del 7 los tipos donde estaban. ¿Qué quiere eso decir? Que para luchar contra picos de inflación, en aquella época no se podían tener tipos de interés reales negativos. ¿Qué es eso? Cuando tú miras la inflación y está al 8,6 y los tipos están, supongamos que ya al 2%, porque es cuestión de unas semanas cuando lo van a poner al 2%, los tipos reales siguen estando en el menos 6,6%, que es restar al tipo de interés oficial del nivel de inflación. ¿Es una política monetaria restrictiva? Para nada. Lo que pasa es que la deuda es tan grande que a pesar de ser tan poco restrictiva, va a crear una desaceleración económica profunda. ¿Son comparables? Alguien dice, bueno, ya, pero es que no estamos como estábamos con Volcker, no hemos llegado a una situación tan dramática. Bueno, depende. Si miras que los principales precios de los componentes que tienen que acometer como gasto un hogar en Estados Unidos, pues alimentación, electricidad, gasolina, etcétera, no han subido un 8, y pico, sino que han subido casi un 25%, pues la sensación que da es que sí estamos viviendo una situación equivalente a la de los 80. Es decir,
Una cosa es la inflación estadística y otra cosa es lo que yo tengo que pagar como ciudadano. Bueno, pues en Estados Unidos los ciudadanos están pagando inflaciones reales muy similares a las que se pagaban en la década de los 80. De hecho, si simplemente utilizásemos los modelos de inflación que se utilizaban en los años 80 y los trasladásemos a hoy, lo que descubriríamos es que la inflación, con el modelo de entonces, sin artimañas, sin ajustes hedónicos, sin nada parecido, pues estaría probablemente en el entorno del 12%, no muy lejos de los picos del 15% que se registraron en la década de los 80. Por tanto, estamos con tipos de interés bajísimos o históricamente bajos todavía en un entorno inflacionista que, comparando peras con peras o manzanas con manzanas, casi recuerda a esa situación que se vivía en los años 80. Y dices, vale, Pablo, antes de hundirme ya en el desastre absoluto, digo, sí, antes de nada lo que me gustaría es recordaros que le deis al like si os está gustando el contenido, que os suscribáis al canal y que por supuesto activéis las notificaciones para saber cuándo genero un nuevo contenido que podáis ver. Y dices, vale, ¿y dónde están las noticias buenas? ¿No? Porque siempre parece como que todo es horroroso. Bueno, las noticias buenas están en saber gestionar la crisis. Y dices, bueno, ¿eso es fácil? No, no es fácil. Hay gente que ni siquiera puede evitarlo, ¿no? Que está en una situación económicamente tan justa que realmente no le quedan ahorros para invertir. Pero hay otra gente que sí puede invertir. Y dices, ¿esto es una solución para todo el mundo? No, es dependiendo de de cómo te encuentres, en qué situación te encuentres, si tienes la suerte de contar con unos ahorros, o bien porque te has salido del mercado arriba, o bien simplemente porque no tenías invertido todo tu patrimonio, piensa que por fin empezamos a tener rentabilidades en lo que se llama renta fija corporativa que empiezan a tener sentido. ¿Cómo qué? Por poner un par de ejemplos. Ahí tenéis a Apple, una compañía que nada en liquidez, que tiene una situación financiera envidiable y que tiene bonos emitidos a un plazo de hasta el año 2045 que pagan en tipo nominal 3,45. Ha estado pagando casi un 4, un poquito más de un 4% recientemente. Ya sabéis que en el mercado secundario los bonos fluctúan y que por tanto esa rentabilidad es el cupón con el que nacen, pero si tú aprovechas la caída que ha habido de ese bono y lo compras o lo comprabas hace poco, obtenías una rentabilidad mayor de un 4 y pico. ¿Qué probabilidad le das a que Apple quiebre? Digo, prácticamente ninguna, teniendo en cuenta cuál es su situación financiera. ¿Consideras que tiene entonces una calificación máxima desde el punto de vista crediticio? Digo, sí. Obtener de una compañía que tiene una semejante calificación crediticia un cupón, una rentabilidad a largo plazo superior al 4%, digo, me parece que está muy bien. Poder comprarte renta fija con cupones que pagan más de un 7% en Santander y BBV a largo plazo, digo, me parece un chollo. ¿Por qué? Y después, porque hace no mucho la gente debatía que la bolsa da una rentabilidad, hablaban de la bolsa americana, claro, que es la que mejor lo ha hecho, una rentabilidad anual en los últimos 70 años de un 6%, digo ya, pero con una volatilidad muy alta, ¿no? Porque la rentabilidad hay que medirla en términos de proporción de lo que pagan, de lo que te pagan de rentabilidad respecto al riesgo que asumes. Y la realidad es que cuando las cosas vienen mal dadas en el plazo largo de 70 años, hemos visto varias de estas, la bolsa puede caer un 50%. Entonces, dices, hombre, sí, obtengo una rentabilidad media muy buena, pero con unos drawdowns o con unas caídas a veces que quitan el hipo. Aquí no. Si tú vas a vencimiento y son compañías que no van a quebrar, ¿dónde está el riesgo? Y te están dando un 7%, te están dando mayor rentabilidad incluso de lo que da la bolsa americana a medio plazo. Lo que quiero decir con esto no es que vayáis corriendo a comprar los bonos de Santander, BBV o Apple. Lo que quiero decir es que en el mercado de renta fija, que es el gran desconocido normalmente, porque todo el mundo habla mucho de la bolsa y poco de los bonos, empieza a haber oportunidades bastante buenas que si no tienes la necesidad de disponer de ese dinero y puedes ir a vencimiento, tu único riesgo es un riesgo de default. Es decir, que la compañía quiebre o que no pueda hacer el pago. Cuando te vas a compañías tan sumamente grandes, buenas y bien gestionadas, la probabilidad de impago es prácticamente nula. Por tanto, ahí tenéis la oportunidad
oportunidad de empezar a diversificar vuestra cartera y comprar pues renta fija corporativa con unos cupones que empiezan a ser tentadores. Hay mucha gente que me dice, ya, pero si la inflación está al 8 y te pagan un 7, sigues perdiendo dinero. Digo, vamos a ver, si tienes el dinero en la cuenta corriente al 0% y la inflación es un 8, estás perdiendo un 8%. Si inviertes al 7 y la inflación es un 8, de momento pierdes un 1. Pero la inflación no se va a quedar durante los próximos 10, 15 años al 8%. Y dices, ¿cómo lo sabes? Digo, porque van a estar subiendo los tipos hasta que la inflación baje, hasta que se produzca una recesión. Por tanto, habrá un momento en que esa rentabilidad te va a parecer un auténtico chollo. Dirás, ¿quién no hubiese podido capturar esa rentabilidad con cupones fijos a largo plazo sin tener que preocuparte de lo que hacía el mercado? La segunda opción es la que va a pasar en bolsa probablemente. Y dices, vale, ¿a qué te refieres? ¿La bolsa pinta fatal? Digo, sí, la bolsa pinta fatal, estamos en un proceso de caídas, subidas, pero evidentemente el MSCI mundial cada vez marca máximos y mínimos más bajos. Ya ha caído más de un 25%. Y dices, vale, entonces, ¿qué tiene esto de bueno? Que tal vez caiga un 45% y te ponga en una situación que es francamente buena para volver a poder comprar bolsa a precios razonables. No olvides que la realidad es que de las crisis surgen las mejores oportunidades de inversión. Para poder verlas, necesitas llegar a esa situación tan complicada, tan dura, tan difícil para todo el mundo, con una antesala de lo he visto venir, he sabido tomar las medidas dentro de mis posibilidades que me han permitido mantener mis ahorros o mi patrimonio para poder invertirlo cuando realmente los precios son buenos. El que pudo comprar en la crisis.com en el año 2003 o el que pudo comprar en el año 2008 ha ganado mucho dinero. Y dices, bueno, el que compró realmente la crisis.com luego estuvo a pérdida. Digo, sí, pero antes de estar a pérdida esto había sido una caída superior al 50%. Quiere decir que aquí arriba ganaba un 100%. Pudo haber liquidado la posición cuando volvía a los máximos anteriores con una rentabilidad del 100% en tan solo unos pocos años. El que compró evidentemente en 2008 tuvo la opción de salirse aquí con una rentabilidad de más de un 100%. Y si guardó algo, pues fijaos todo lo que ha conseguido que se le revalúe posteriormente. Ahora bien, el que estaba invertido en el año 99 y no hizo nada, tuvo que padecer correcciones de más de un 50% aquí, y luego tardó 13 años en volver a donde estaba. Hay mucha gente que dice, me da igual, yo no me muevo porque después sigue subiendo. Digo, haz lo que quieras. Yo prefiero intentar localizar estos puntos para salirme y comprar cerca de estos otros puntos, porque para cuando tú vuelves a estar donde estabas, yo a lo mejor he conseguido ganar un 100% en cada una de las inversiones que he hecho. El punto de partida importa, por mucho que os digan que no. Y dices, hay distintas técnicas de inversión. Puede ser que acumules todos los años porque tienes una visión de muy largo plazo. Sí, sé que hay muchas formas de hacerlo. Pero si tienes ciertos conocimientos de mercado, y muchos de los que me seguís, evidentemente, preguntáis dando demostración de que tenéis pues acumulados ciertos conocimientos en el mundo de las finanzas, digo, para aquellos que sí tenéis ciertos conocimientos, claro que merece la pena saber salirse. No tienes que haberte salido del todo. Puedes haber reducido a la mitad tu posición, o a una 3/4 partes, o una cuarta parte, y eso te da un músculo financiero enorme para luego decidir dónde quieres volver a cargar, cuando las valoraciones existentes ya no sean un disparate. Y volver simplemente a donde estabas, de repente descubres que te genera una rentabilidad tremenda, mientras que de haberte quedado donde estabas, vuelves ahí y has consumido un montón de años y no has ganado nada. Por el camino, además, has sufrido. Espero que veáis cómo las crisis generan grandes oportunidades de inversión. De hecho, son los mejores momentos para buscar la inversión. Pero para verlo, para poder disfrutar de una crisis como oportunidad, hay que conseguir liberarte de parte de tus inversiones previamente. Porque si no, no tienes margen de actuación. Y sobre todo vienes tan dañado psicológicamente por lo que estás perdiendo o lo que estás dejando de ganar, que cuando llega el momento de meterte, no te atreves porque dices, pero ¿cómo voy a comprar más si llevo perdiendo un 40, un 45, un 50% desde máximos? Espero que lo veáis con unos ojos un poco más optimistas. Os deseo, como siempre, mucha suerte con las inversiones y, por supuesto, que tengáis un fantástico fin de semana. Recordad que me podéis seguir en las redes sociales.
Ya veis que he incluido ahí TikTok también. Cualquier cosa que veo interesante, si no la estoy comentando en el canal de YouTube, lo hago en otras redes sociales. Especialmente estoy muy activo siempre en Twitter, comentando las cosas que voy viendo que van publicándose. Como siempre, que descanséis. Iré narrando cómo veo esta película. Ya sabéis que es un proceso dinámico. Y en algún momento me oiréis decir, creo que ya hay que empezar. Creo que en renta fija hay que empezar ya, ¿de acuerdo? Ese es el mensaje, por si no se ha entendido, hay que empezar ya a invertir. Y creo que en renta variable todavía falta. Las bolsas todavía hay que esperar. Pero llegará el momento, como en todo. Nos vemos en la próxima emisión. Un saludo.